Bienvenido, bienvenida a Kimuria, Frankenstein, de Mary Shelley. Fragmento. Después de muchos días y noches de increíble trabajo y cansancio, conseguí descubrir la causa de la generación y de la vida misma. Es más, había conseguido ser capaz de infundir vida en la materia muerta. La sorpresa que experimenté al principio con este descubrimiento pronto dio paso a la alegría y al entusiasmo. Cuando me encontré con ese poder tan asombroso en las manos, durante mucho tiempo tuve dudas sobre cuál podría ser el modo de utilizarlo. Al principio dudé si debería intentar crear a un ser como yo u otro que tuviera un organismo más sencillo, pero mi imaginación estaba demasiado exaltada por mi gran triunfo como para permitirme dudar de mi capacidad para dotar de vida a un animal tan complejo y maravilloso como un hombre. Ni siquiera me planteé que la magnitud y la complejidad de mi plan pudieran ser razones para no llevarlo a cabo, y con esas ideas en mente comencé la creación de un ser humano. Como la pequeñez de algunos órganos constituían un gran obstáculo para avanzar con rapidez, contrariamente a mi primera intención, decidí construir a un ser de una estatura gigantesca, es decir, aproximadamente unos 2,5 metros de altura, con las medidas correspondientes proporcionadas. Después de haber tomado esta decisión, y tras haber empleado varios meses en la recogida y la preparación de los materiales adecuados, comencé. Nadie puede imaginar la cantidad de sentimientos que me embargaban y que, como un huracán, me arrastraban con el entusiasmo de los primeros éxitos. La vida y la muerte me parecían ataduras ficticias que yo sería el primero en romper, y así derramaría un torrente de luz en nuestro oscuro mundo. Con estas ideas en la cabeza, pensé que si podía insuflar vida en la materia muerta, quizás podría, con el correr del tiempo, devolver la vida a quienes la muerte aparentemente había entregado a la corrupción. Aquellos pensamientos me animaban mientras proseguía con mi tarea con un entusiasmo infatigable. Mi rostro había palidecido con el estudio y todo mi cuerpo parecía demacrado por el constante confinamiento. Algunas veces, cuando me encontraba al borde mismo del triunfo, fracasaba, aunque siempre me aferraba a la esperanza que me aseguraba que al día siguiente o incluso una hora después podría conseguirlo. Y la luna observaba mis trabajos a medianoche, mientras con una ansiedad incansable e implacable yo perseguía los secretos de la naturaleza hasta sus más ocultos rincones. ¿Quién podrá concebir los horrores de mi trabajo secreto cuando me veía obligado a andar entre las mohosas tumbas sin consagrar o torturando animales vivos para conseguir insuflar vida al barro inerte? Me tiemblan las manos ahora y siento deseos de llorar al recordarlo, pero en aquel entonces un impulso irrefrenable y casi frenético me obligaba a continuar. Era como si hubiera perdido el alma o la sensibilidad para todo, excepto para lo que perseguía. En realidad, fue como un estado de trance pasajero, y cuando aquel antinatural estímulo dejó de actuar sobre mí, solo me procuró una renovada y especial sensibilidad tan pronto como regresé a mis viejas costumbres. Recogí huesos de los osarios y profané con mis impúdicas manos los inviolables secretos del cuerpo humano. En un desván, en la parte alta de una casa y separado de otras estancias por una galería y una escalera, preparé el taller para mi repugnante creación. Mis miradas obsesivas se concentraban en cada detalle mínimo de mi trabajo. Los quirófanos y el matadero me proporcionaban la mayor parte de mis materiales, y a menudo sentía que a mi naturaleza humana le repugnaba aquella ocupación. Pero, aún apremiado por la ansiedad que constantemente me acuciaba, proseguí con el trabajo hasta que prácticamente le di fin. Fue en una lóbrega noche de noviembre cuando por fin conseguí dar fin a mi proyecto. Con una ansiedad casi cercana a la angustia, coloqué a mi alrededor la maquinaria para la vida, con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exánime que estaba tendida a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia tintineaba tristemente en los cristales de la ventana y la vela casi se había consumido, cuando al resplandor mortecino de la luz pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura. Respiró pesadamente y una convulsión agitó sus miembros.
¿Cómo puedo explicar mis emociones ante aquel desastre? ¿O cómo describir aquel engendro al que con tantos sufrimientos y dedicación había conseguido dar forma? Sus miembros eran proporcionados y había seleccionado unos rasgos hermosos. Hermosos, Dios mío. Aquella piel amarilla apenas cubría el entramado de músculos y arterias que había debajo. Tenía el pelo negro, largo y lustroso, y sus dientes de una blancura perlada. Pero esos detalles hermosos solo acentuaban el tétrico contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las blanquecinas órbitas en las que se hundían, con el rostro apergaminado y aquellos labios negros y agrietados. Los diferentes aspectos de la vida no son tan variables como los sentimientos de la naturaleza humana. Yo había trabajado sin descanso durante casi 2 años con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte, y en ello había empeñado mi tranquilidad y mi salud. Lo había deseado con un fervor que iba mucho más allá de la moderación, pero ahora que había terminado, la belleza del sueño se desvaneció y el horror inenarrable y el asco me embargaron el corazón. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí atropelladamente de la estancia y durante largo tiempo estuve yendo de un lado a otro en mi habitación, incapaz de tranquilizar mi mente para poder dormir. Al final, una suerte de lasitud triunfó sobre el tormento que había sufrido y me derrumbé vestido en la cama, tratando de encontrar unos instantes de olvido, pero fue en vano. En realidad, sí dormí, pero me vi acosado por horrorosas pesadillas. Veía a Elizabeth, tan hermosa, joven y saludable, caminando por las calles de Ingolstadt, encantado y sorprendido. Yo la abrazaba, pero cuando le daba el primer beso sus labios palidecían con el color de la muerte. Sus rasgos parecían cambiar y pensaba que estaba sosteniendo en brazos el cadáver de mi madre muerta. Una mortaja envolvía su cuerpo y veía cómo los gusanos de la tumba se retorcían en los pliegues del lienzo. Me desperté sobresaltado y horrorizado. Un sudor frío cubría mi frente. Los dientes me castañeaban y tenía convulsiones en los brazos y las piernas. Y entonces, a la pálida y amarillenta luz de la luna que se abría paso entre los póstigos de la ventana, descubrí al engendro, aquel monstruo miserable que yo había creado. Apartó las cortinas de mi cama y sus ojos, si es que pueden llamarse ojos, se clavaron en mí. Abrió la mandíbula y susurró algunos sonidos incomprensibles al tiempo que una mueca arrugó sus mejillas. Puede que dijera algo, pero yo no lo escuché. Alargó una mano para detenerme, pero yo conseguí escapar y corrí escaleras abajo. Me refugié en un patio que pertenecía a la casa en la que vivía y ahí me quedé durante el resto de la noche, paseando de un lado a otro, sumido en la más profunda inquietud, escuchando atentamente, captando y temiendo cada ruido como si fuera el anuncio de la llegada de aquel demoníaco cadáver al que yo desgraciadamente le había dado vida. Oh, ningún ser humano podría soportar el horror de aquel rostro. Una momia a la que se le devolviera la vida no sería seguramente tan espantosa como aquel engendro. Yo lo había observado aun cuando no estaba terminado. Ya era repulsivo entonces, pero cuando aquellos músculos y articulaciones adquirieron movilidad, se convirtió en una cosa que ni siquiera Dante podría haber concebido. Pasé una noche espantosa. Las ilusiones que habían sido mi sustento y mi agradable descanso durante tanto tiempo se habían convertido ahora en un infierno para mí, y ese cambio había sido tan rápido y la derrota tan absoluta. Al final llegó el alba, deprimente y lluviosa, e iluminó ante mis doloridos y soñolientos ojos la iglesia de Ingolstadt, con su aguja blanca y su reloj, que marcaba las 6 de la mañana. El portero abrió las puertas del patio que durante toda la noche había sido mi refugio, y salí a las calles y caminé por ellas a paso rápido, como si quisiera huir del infeliz al que temía ver aparecer ante mí al doblar cualquier esquina. No me atrevía a volver al apartamento donde vivía, sino que me sentía impelido a continuar caminando, aunque estaba empapado por la lluvia que se derramaba a raudales desde un cielo negro y aterrador. Continué caminando así durante algún tiempo, intentando mitigar mediante un ejercicio físico violento la pesada carga que oprimía mi espíritu.
Recorrí las calles sin saber claramente a dónde me dirigía o qué estaba haciendo. Mi corazón palpitaba, enfermo de miedo, y me apresuré con pasos inseguros, sin atreverme a mirar atrás. Desde Kimuria, hasta pronto.